Dicen que hay verdades que solo se atreven a salir cuando todos los protagonistas han partido. Verdades que el tiempo esconde entre fotografías amarillentas, cartas sin firma y silencios que pesan más que los pecados. Luis Aguilar, el Gallo Giro, fue el charro que encarnó la hombría, la nobleza y el amor en la pantalla. Pero detrás del brillo, detrás de los aplausos y los caballos galopando entre canciones, existía un secreto que, de haberse sabido en su tiempo, habría estremecido los cimientos del cine mexicano. Hoy te contaré la historia que un periodista guardó por medio siglo. Un relato de amor, abandono, culpa y sangre. Una verdad que el propio destino intentó sepultar. El hallazgo fue casual, casi poético. Entre montones de papeles amarillentos, sobres abiertos y fotografías que el polvo había intentado borrar, apareció un legajo mecanografiado con tinta azul. Al final, en una línea temblorosa, el periodista Rodolfo escribió: "Que la verdad se sepa cuando ya no esté". Aquellas palabras, grabadas por una mano enferma, eran la llave que abría uno de los secretos más delicados del cine mexicano. Una historia que había permanecido oculta durante más de medio siglo. Luis Aguilar, el inmortal Gallo Giro, había sido mucho más que una figura del celuloide. Nacido en 1918 en Hermosillo, Sonora, se convirtió en el símbolo del charro mexicano. Elegante, fuerte, con una sonrisa irresistible y una voz que podía llenar un teatro sin micrófono. En pantalla era el hombre que todo lo podía, el héroe sin mancha, el amante fiel. Pero fuera de las cámaras era otro, un hombre impulsivo, apasionado, atrapado en un torbellino de noches interminables. Alcohol, carreras de caballos y mujeres que se turnaban para acompañarlo entre filmaciones. Su vida, aunque brillante, era también un laberinto de excesos. Y fue en una de esas noches donde el destino decidió escribir su capítulo más secreto. Corría el año de 1948 y Luis Aguilar se encontraba en Guadalajara filmando una cinta ranchera. Entre las luces del Teatro Degollado conoció a una joven llamada Beatriz, una corista discreta, 20 años menor que él, de belleza serena y modales finos. Ella no pertenecía a su mundo de farra y apuestas, pero poseía algo que él había perdido hacía tiempo, una pureza que lo conmovió. Luis quedó fascinado. Beatriz, por su parte, sabía quién era el charro más famoso de México y temía su reputación, pero su magnetismo era irresistible. Pronto comenzó entre ellos un romance oculto, un amor furtivo tejido entre ensayos, cenas secretas y cartas que cruzaban los camerinos. Durante unos meses vivieron una ilusión intensa, breve y peligrosa. Luis prometió volver a buscarla cuando terminara la película, pero la fama tiene memoria corta y el amor en la farándula aún más. Partió a la Ciudad de México con la promesa de regresar, una promesa que jamás cumplió. Beatriz lo esperó y al cabo de pocas semanas descubrió que estaba embarazada. El miedo se apoderó de ella. En la sociedad conservadora de los años 40, una mujer sola con un hijo era condenada al ostracismo. Decidió callar, guardar el secreto, proteger a su hijo y proteger también el nombre de aquel hombre que amó. Dio a luz con la ayuda de una amiga y llamó al niño Claudio. En los registros oficiales, el padre figuraba como desconocido. Con el tiempo, el pequeño llevó el apellido Báez. Beatriz se convirtió en madre y padre a la vez. Trabajó cantando en bares, en fiestas privadas, en estaciones de radio donde su voz se perdía entre el humo y los aplausos. Era una mujer fuerte, digna, pero en sus noches más solitarias
lloraba frente a una fotografía gastada. Luis Aguilar, vestido de charro, sosteniendo su sombrero con la misma sonrisa que la había hecho enamorarse. Nunca volvió a verlo, pero jamás dejó de recordarlo. Claudio creció entre carencias, sacrificios y una madre que lo amaba con la intensidad de quien solo ha tenido un amor en la vida. Mostraba desde niño un talento innato para la actuación, una facilidad para imitar gestos, tonos y expresiones. A los 20 años, decidió viajar a la Ciudad de México en busca de oportunidades. Beatriz, enferma y agotada, lo despidió con lágrimas y una advertencia que el joven no entendió. No repitas los errores de tu padre. Fue la última vez que hablaron. Beatriz murió pocos meses después, llevándose a la tumba el secreto que la había consumido toda su vida. El destino, siempre caprichoso, quiso que Claudio Báez comenzara a brillar en las telenovelas justo cuando el país creía haber olvidado a Luis Aguilar. Su presencia en Buranero Brezombo, pantalla, llamaba la atención. Su forma de sonreír, su mirada, incluso la manera de caminar, recordaban inevitablemente al legendario Charro. Quienes conocieron a ambos, aunque nunca se atrevieron a decirlo, murmuraban que aquel joven parecía hecho del mismo molde. Fue entonces cuando el periodista Rodolfo, ya viejo y cansado, ató todos los cabos. En su juventud había sido testigo de los amores secretos de Luis Aguilar y recordaba haberlo visto en una cantina de Guadalajara acompañado de una joven corista de voz dulce. Décadas después, al ver a Claudio en televisión, el impacto fue inmediato. Es su hijo, pensó. Convencido de que había descubierto un secreto monumental, comenzó una investigación silenciosa. Revisó archivos, buscó testigos, encontró fotografías donde Luis Aguilar aparecía junto a una mujer muy parecida a Beatriz en un jaripeo de Jalisco en 1949. También localizó cartas enviadas por una tal B a un representante de Aguilar en las que pedía ayuda para el niño. Incluso halló el testimonio de un maquillista que juró haberlos visto abrazados en el camerino del Teatro Degollado. Todas las piezas encajaban. El gallo Giro, el hombre que simbolizaba la rectitud y el honor, había tenido un hijo secreto al que jamás reconoció. Rodolfo, enfermo de los pulmones y con la certeza de que su tiempo se agotaba, decidió escribir su última gran historia. Aquel texto, mecanografiado con tinta azul, era su confesión final. No buscaba fama ni venganza, solo que la verdad algún día saliera a la luz. En sus páginas describió con precisión la tristeza de Beatriz, la inocencia de un niño que creció sin saber su origen y la doble vida de un ídolo que amó, olvidó y siguió su camino. No quiero que esto se pierda, escribió, porque la historia de un hombre no termina cuando muere, sino cuando nadie se atreve a recordarla. En 1999, el periodista falleció solo, en su habitación de Santa María la Ribera, dejando tras de sí un sobre cerrado que contenía la verdad que México nunca conoció. Décadas después, su testimonio fue hallado entre papeles olvidados. El documento causó conmoción entre quienes lo leyeron, aunque nunca se publicó oficialmente. Pero en los círculos íntimos del espectáculo, la historia se propagó como un susurro que no se puede detener. Luis Aguilar, el ídolo, el galán, el símbolo de una generación, había dejado un legado oculto, un hijo que heredó su talento, su porte y su destino. Claudio Báez jamás supo la verdad. Murió sin conocer el nombre de su verdadero padre, y quizás fue mejor así. A veces, el silencio pesa menos que la verdad. Y así, como si el destino disfrutara de sus ironías, dos hombres, padre e hijo, caminaron por escenarios distintos, sin cruzarse jamás, unidos solo por una misma esencia, la del arte, la del drama y la de una historia que el tiempo quiso enterrar, pero que la memoria se negó a olvidar.
Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Más allá del escándalo o del rumor, este relato nos recuerda que detrás de cada ídolo había un ser humano. Frágil, imperfecto, lleno de silencios que jamás se atrevió a romper. Si esta historia te conmovió, déjame tu comentario. ¿Crees que el amor oculto, el que se vive en secreto, puede marcar el destino de generaciones? No olvides suscribirte, compartir y activar la campanita, porque en este canal seguimos desenterrando las verdades que el tiempo quiso borrar del espectáculo mexicano. Hasta la próxima, y que la memoria siga siendo más fuerte que el olvido.